Bueno, luego de 17 años, el ex agregado laboral de Chile en España, Cristian Cuevas, renunció al Partido Comunista. El ex dirigente de la Confederación de Trabajadores del Cobre aseguró que su determinación es indeclinable, pero que va a continuar generando espacio de convergencias desde la izquierda. Queremos conversar sobre su decisión y para eso tomamos contacto telefónico con Cristian Cuevas. Muchísimas gracias por acompañarnos, por responder el llamado de CNN Chile. Y no todos tienen por qué haber escuchado las razones o haber leído su carta en la que usted explica por qué renuncia al Partido Comunista. Los saludo, señor Cuevas, y le pregunto, ¿nos podría usted resumir para toda la gente que está viendo CNN Chile cuál es la razón más profunda de su renuncia, cuáles son las diferencias políticas más importantes y las diferencias éticas también a las cuales usted hace alusión? Primero yo quiero agradecer esta posibilidad que tenemos de hablar a través de CNN, a ti, Mónica, ¿cierto?, que está dirigiendo este espacio, conduciendo este espacio. Bueno, mira, yo ingresé al Partido Comunista el año 98 porque, primero por la convocatoria que hacía Gladys Marín y esta ventana que abría, ¿cierto?, a este espacio diverso de construcción, y que yo por lo menos en ese lugar milité durante 17 años. Yo me siento orgulloso de estos 17 años de militancia, sobre todo de mi entrega total desde el mundo social, sindical y político, y también desde la construcción en el proyecto de transformación social. Ahora bien, esa mística por la que yo fui, o esa convocatoria que hacía Gladys en esa época, yo la veo hoy día desdibujada. No me siento con la misma convicción esas ideas, y sobre todo, cierto, cuando en el propio proyecto de la nueva mayoría, que yo incluso apoyé y avalé como miembro del Comité Central, siento que esto se va desdibujando, entendiendo de que no se va avanzando en función de las transformaciones sociales que están comprometidas con el pueblo de Chile, o por lo menos estas están secuestradas, retenidas, ¿cierto?, por sectores conservadores, que son los sostenedores finalmente del modelo económico neoliberal, que impiden el avance que la mayoría de nuestro país votó. Señor Cuevas, que tiene que ver... ¿Sí? ¿Usted diría que hay algún hito en que desde su perspectiva marca ese comienzo de abandono de ciertas promesas o de la mística o de las reformas? ¿Hay algún hito o un par de ellos que a usted le parezcan relevantes? ¿Qué reformas, qué promesas se han dejado de cumplir o no se han cumplido al paso que a usted le parece que era el prometido? Primero porque yo entiendo que el gobernar sin duda tiene que hacerse con una responsabilidad. Yo entiendo el tema de la gobernanza, pero también nosotros desde la militancia entendemos nuestra relación preferencial por las mayorías que se expresan en este minuto, que son los trabajadores, los movimientos sociales, los estudiantes, los pueblos originarios. Y en eso yo creo que hay un corte, hay una distancia entre el gobernar y el disciplinamiento que tiene que verse con de respaldar en todo minuto al gobierno. Yo entiendo de que hay que respaldar los gobiernos, pero también tiene que escucharse las voces críticas en función de cómo las cosas van avanzando. Y en este sentido específico, creo que el gobierno no lo ha hecho bien, que ha estado secuestrado, y este secuestro obedece a la mala práctica de la política. Y la mala práctica no tan solo se instala en el partido, no tan solo tiene que ver, ¿cierto?, con mi decisión de salir del partido, sino lo que representa esa mala práctica que hoy día gobierna y que obviamente representa a la élite. Y cuando hablo de mala práctica, que tiene que ver con todo esto que descompone la política y que distancia al ciudadano a lo que nosotros decimos representar, este financiamiento de la política, la corrupción, el que no se dé, cierto, señales claras, cómo se va a caminar, todos los días se está de alguna manera improvisando las acciones que tienen que ver para resolver estas demandas, y sobre todo cómo se corrige esta situación que hoy día se vive a partir de esta crisis de representación y que envuelve a toda la élite política. Yo no me siento representado en esa forma y en esa práctica, y por tanto tengo una distancia ética y política, y en ese marco prefiero estar de alguna manera desde la independencia política y tratar de buscar otros canales de representación y de convergencia política. ¿Le parece que el Partido Comunista ha sido la voz crítica que usted hubiera esperado que fuera dentro de esta nueva mayoría, o lo ha visto
por decirlo de alguna forma, excesivamente oficialista? Mira, yo creo que el Partido Comunista ha cumplido el rol que le corresponde siendo partido gobernante, pero ha faltado, cierto, escuchar las voces críticas y poder poner toda su capacidad, su disposición en función del proyecto de transformación y en su vínculo con los movimientos sociales. Nosotros nacemos y emergemos desde los trabajadores, nacemos desde el movimiento social y no podemos permitir y no podemos tampoco de alguna manera empatar con quienes hoy día sostienen prácticas que han sido nocivas para la acción política, como es la corrupción y como es cierto el financiamiento de la política, y que hoy día le ponen restricción al proyecto de transformación social que era la esperanza de las mayorías. En ese marco yo obviamente tengo que hacer una reflexión, que es una reflexión personal, personal, y que en ese sentido lo que yo he tratado de hacer es distanciarme o salirme de ese espacio porque ya siento que no me representa. Señor Cuevas, pero la nueva mayoría, hay muchos personeros que están justamente implicados al menos en investigaciones en tribunales respecto a este financiamiento irregular. Ya no es solo la alianza, es casi todo el arco político. ¿Usted diría que el Partido Comunista está libre en absoluto de cualquier posible imputación respecto a financiamiento irregular? Y si es así, ¿cuál es la decisión entonces ética que debiera tomar? ¿Salirse de la nueva mayoría? Mira, primero yo creo que el Partido Comunista no tiene ninguna relación con estas malas prácticas en función del financiamiento a la política, y eso está claro. Lo que yo creo que de mi punto de vista es que tú no puedes estar avalando con el silencio o con el permitir, por lo menos por los acuerdos y por los consensos que se establecen en la nueva mayoría, seguir siendo parte de un espacio que, de mi punto de vista, ha generado un daño a la mayoría del país, o que por lo menos la mayoría del país se distancia de aquello. Ahora las decisiones en cuanto a esta situación, que es un hecho personal, individual, no es que yo esté diciendo que el Partido Comunista se salga de la nueva mayoría, es su decisión en sus órganos regulares y colectivos que ellos han determinado continuar en ese espacio. Yo lo hago más bien desde el espacio que a mí me corresponde en función de mi cercanía y de mi representación o de lo que yo he hecho durante estos 30 años en el movimiento social y político. Yo creo que ahí yo no me siento identificado en ese domicilio, tengo distancias políticas y también tengo distancias éticas, y en ese marco prefiero la independencia, y prefiero esta independencia que me permita generar con otros y otros ciertos espacios que construyan la verdad, otras posibilidades de construcción para poder avanzar en las transformaciones sociales y políticas de nuestro país. Brevemente, se nos acabó el tiempo, señor Cuevas, para cerrar. Si usted hubiera sabido que el gobierno de Michelle Bachelet iba a ser como ha sido, ¿usted hubiera votado por ella? A ver, yo le tengo un alto aprecio a la Presidenta de la República, pero nadie imaginó cómo se iba a hacer, cómo iba a desarrollarse esta gobernanza. Y en esta gobernanza ha habido debilidades para enfrentar las situaciones de tensión, ha habido debilidades para poder enfrentar la crisis de representación y de legitimidad, y no se ha puesto en el acento en lo principal, es convocar al soberano, que es al pueblo, que es a las mujeres, que es a quienes finalmente nosotros decimos gobernar o representar. Y en ese sentido, sin duda, yo me siento decepcionado en la forma y que hoy día lo que se hace es reproducir lo que queríamos superar, que es superar la política de los consensos, de la mala práctica y de reproducir lo que durante 25 años ha tenido secuestrada la política. Pero hubiera votado por ella, mi pregunta es súper concreta, ¿hubiera votado por ella si hubiera sabido que el gobierno iba a ser como fue? ¿Hubiera votado por Michelle Bachelet? Yo siempre tenía mi duda en función de que efectivamente el gobierno de la nueva mayoría iba a cumplir este programa, y lo que con este tiempo, con estos meses, con este año y medio de gobernanza, me da la razón de que
no era posible en función de que aquí se sigue sosteniendo este modelo económico neoliberal y que los sectores conservadores han hecho todo lo posible por erosionarlo y a nosotros nos facilitó la fuerza. Y la fuerza nuestra está en el pueblo, en los trabajadores, en los movimientos sociales, es de donde nosotros pertenecemos y debemos de alguna manera poder articular esa fuerza transformadora que permita una nueva constitución y que permita que efectivamente ese programa que estaba comprometido con el pueblo de Chile se cumpla. Hoy día ese programa está cercenado, está empequeñecido, está jibarizado por los sectores neoliberales que de alguna manera han ganado la partida en esta administración de la presidenta Michelle Bachelet. Cristian Cuevas, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches.